Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver el tema referente a estructuras de mercado para concluir con la materia de microeconomía. Bien, en la sociedad existen 5 organizaciones que permiten satisfacer algunas de las necesidades que tenemos. Entre ellas, los dos principales elementos que nos toca analizar en la materia de microeconomía, que se refiere a los hogares o las familias, que decíamos en su momento, es la parte primordial de una sociedad. Es lo que permite generar una sociedad, una civilización, y es la que comprende precisamente o permite que el comportamiento le dé cierto desarrollo y cierto crecimiento a un país, por supuesto. El segundo elemento son las empresas, son aquellas, por supuesto, sabemos que van a ser los elementos que permitan generar algún bien o algún servicio mediante el uso de materias primas, de mano de obra, etcétera, etcétera. Otro elemento que ya no nos compete analizar en la materia de microeconomía, sin embargo, en materias posteriores lo van a poder ustedes ver, es referente al gobierno. El elemento que nos permita a nosotros generar leyes, normas para que las empresas funcionen, para que los hogares también funcionen adecuadamente. El gobierno va a permitir entonces generar todas esas leyes y normas para un correcto desarrollo tanto de mercados como un correcto desarrollo de la sociedad. El gobierno asimismo también permite la generación de instituciones sin fines de lucro o instituciones que permiten ser un intermediario entre el gobierno, las empresas y los hogares. Son aquellas que permiten o que buscan generar consensos entre sociedades y gobiernos o entre sociedad y las empresas. Y finalmente, lo que es el mercado en un conjunto, ya no solamente en cuestión física, donde llegan las empresas y los hogares, sino el mercado visto en una cuestión geográfica o una cuestión de manejo precisamente de algunos instrumentos. Por ejemplo, los mercados online que se ven en la actualidad, pues ya son muy distintos a los mercados que nosotros conocemos, los mercados en físico que nosotros tenemos en una región o en una ciudad. Bien, esas 5 organizaciones permiten a las personas, por supuesto, satisfacer algunas necesidades. Si tú requieres hacer algún registro, si tú requieres hacer algún tipo de tener la certeza de una propiedad, pues bueno, vas a tener que acudir al gobierno para que puedas entonces poder cumplir con ese elemento. Tienes que acudir al mercado y tienes que acudir a las empresas si quieres obtener algún bien o algún servicio. Y por supuesto, si en algún momento ninguno de ellos te permite satisfacer una necesidad, alguna institución sin fin de lucro, pues te puede ayudar también para resolver algún problema. Bien, el mercado en sí se dice que es uno de los mecanismos por el cual la sociedad resuelve el problema de asignación y distribución de bienes y servicios. El mercado entonces es visualizado como una de las mejores maneras de poder llevar bienes y servicios a donde las personas los requieren. Ojo, existen algún tipo de disputas entre escuelas económicas porque en ocasiones se dice que el mercado no es precisamente el mejor mecanismo de asignación de bienes y servicios. Y algunos también dicen, bueno, si el mercado fuera el mejor mecanismo para asignar bienes y servicios, entonces no debería de haber gente pobre, o no debería de existir hambre, o no deberíamos de estar tirando alimentos cuando hay personas que requieren esos alimentos. Entonces dice, no necesariamente es el mejor modelo de asignación. Sin embargo, en cuestión económica, es uno de los métodos que permiten, por supuesto, a las personas que tienen el ingreso poder tener el acceso a esos bienes y los servicios. Milton Friedman, uno de los economistas más notables en los últimos años, menciona precisamente que hay algunos principios que maneja el mercado. Y entre ellos, uno que menciona mucho es que no hay almuerzos gratis. Es decir, el mercado funciona bajo este término. Y también que la parte más grande de un iceberg está bajo el agua. Vamos a ver entonces a qué se refería Milton Friedman. Cuando dice que no hay almuerzos gratis, implica entonces que si una persona te invita a desayunar, probablemente me esté pidiendo un favor después.
Es decir, si alguien de sus amigos que casi no les habla, de repente se te acerca y dice, hola amigo, amiga, qué hermoso, qué guapa vienes hoy o qué guapo vienes hoy, ya como que te quedas viendo, ¿me va a pedir dinero o qué se trae entre manos? O alguien que no te escribió desde hace mucho en el Face o en el WhatsApp y de repente te manda un hola, ¿cómo estás? Es un poco extraño. Probablemente pueda decir, ah, sí, tal vez te quiere saludar, se acuerda de ti, te quiere mucho, etcétera. O en ocasiones, oye, ¿te acuerdas qué? Y te empieza a decir algo. Entonces, en ocasiones dice, no hay desayunos gratis, no hay ninguna opción de ese tipo. Si en alguna empresa te está invitando a que tomes algún tipo de clase muestra, por ejemplo, o que te invitan a alguna charla de alguna empresa que está iniciando, es porque quizás quiere o necesita que tú empieces a trabajar con ellos o que le compres algún producto. Otro elemento es, por ejemplo, si una persona apoya a un candidato en los mítines y demás, se está esperando que ese individuo reciba tal vez algún puesto eh, público cuando ese candidato gane. O, por el contrario, por supuesto, la persona o el candidato, el hecho de que te ofrezca algunos beneficios, está esperando que en el futuro tú votes por él y que tú lleves más personas para que voten por él. Entonces, ahí existe ese elemento que no hay precisamente el famosísimo almuerzo gratis. También, eso es para los alumnos. Si recibes una beca como estudiante, en este momento no quiere decir que es totalmente gratis la beca. Te está ayudando en este momento. Sin embargo, en el futuro, tú lo vas a pagar tus impuestos. Así como yo en algún momento recibí alguna beca para poder estudiar en la universidad, bueno, ahora que estoy trabajando, pues cada mes cuando veo que me quitan mis impuestos o los impuestos que me quitan, bueno, ahora comprendo precisamente que esa beca no era de gratis, no era de tómala y sé feliz y no hay ningún problema. Por supuesto que me la van a estar cobrando en el futuro. Lo mismo pasa en México, en los países, cuando llega inversión extranjera directa, en ocasiones muchos aplauden de que es una inversión extranjera y que qué bravo, qué bueno, felicitaciones, que llegó mucha inversión extranjera, pero en ocasiones olvidamos que cuando esas inversiones llegan, muchas de las divisas o las utilidades, perdón, que se generan por esas inversiones no se quedan precisamente en el país, sino que salen del país. Entonces, en ocasiones, esas divisas, esas utilidades transformadas en divisas que regresan a su país de origen, pues en ocasiones transforman o cambian lo que son la balanza de pagos que tiene México y cambian también, por supuesto, lo que es la relación del peso y el dólar. Pero bueno, eso se podrá ver en siguientes materias. Un elemento que también menciona Friedman es que la parte más grande del iceberg está bajo el agua. Y efectivamente, ¿no? Estos elementos nos indican precisamente que en el mercado solamente se muestra una parte. Los individuos solamente mostramos una parte, la que nos conviene. Las estructuras entonces de los mercados generan pérdidas para los consumidores o en ocasiones hay productos que no son de cierta calidad, pero la venden como un producto de gran calidad. O hay productos a veces que están relativamente baratos, pero no te dicen que son de alguna otra característica, que tienen algún elemento tóxico tal vez, que tienen, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace tiempo en México se empezaron a llegar muchos juguetes chinos y estaban sumamente baratos. Pero el problema es de que muchos de ellos tienen pintura y es tóxica para los niños. Entonces, el mercado solamente te mostraba que eran juguetes muy baratos, pero no te decía la parte de atrás, la parte que escondía es que la pintura y los materiales eran de muy mala calidad y la pintura era tóxica para los niños cuando se llevaban el juguete a la boca, cuando la tocaban y no se lavaban las manitas y comían alguna galleta y demás, entonces simple y sencillamente esa parte no te la enseñaba. Los mercados a veces son así, no te muestran toda la parte de un bien o de un servicio, solamente aquella que prefieren precisamente que lo escojas el bien o el servicio. Muy bien, entonces en ese aspecto se genera cierta competencia en los mercados. Por lo tanto, si hay ciertos elementos en los mercados que te indican o que te dan a conocer solamente parte de la información y demás, existe o el fin último de los mercados es que se genere competencia perfecta.
competencia perfecta se dice es un modelo aparentemente utópico. ¿Por qué se dice que es utópico? Simple y sencillamente, en ocasiones se indica que la competencia perfecta es prácticamente imposible, no es fácil alcanzar. Si fuera competencia perfecta, indicaría que todas las empresas dan a conocer qué bienes y servicios utilizan, cuáles son sus materias primas, la calidad, los costos reales, etcétera, etcétera. Y eso en ocasiones no se da en el mercado. E incluso hay ciertas empresas que tienen nexos con los políticos y los políticos hacen ciertas leyes o normas que benefician a algunas empresas y a las otras empresas pequeñas no las benefician. Entonces, hay empresas que tienen información privilegiada. Por lo tanto, se dice la competencia perfecta es complicada. ¿Cuáles vendrían siendo las condiciones para que se pueda generar la competencia perfecta? Primero, que cada agente económico, los demandantes y los proveedores, actúan como tomadores de precios. Es decir, que no haya ninguna empresa que ella imponga el precio. Entonces, eso es sumamente difícil porque hay empresas, sabemos que ellos imponen el precio porque son monopolios o son duopolios y son los únicos proveedores de alguna materia prima. También se dice que deberían de haber productos homogéneos, es decir, todos los productos serían muy parecidos y tú solamente te irías por aquel que más te convenga por cuestiones de tal vez cuestión regional o por cuestiones de afecto hacia alguna empresa, etcétera. También existe o debería de existir libre movilidad de los recursos y de los agentes para ingresar o salir del mercado. Eso es sumamente importante. Sin embargo, para poder entrar a algunos mercados es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen proveedores ya muy seleccionados y a los proveedores en ocasiones le dicen, ¿sabes qué? Si tú le vendes a la otra empresa, yo te dejo de comprar. O te voy a poner trabas en todos los otros individuos y que nadie te compre. Eso generalmente o es un aspecto que se da mucho en la central de abastos de la Ciudad de México, que hay 3, 4 acaparadores solamente y cuando llegan productores pequeños con carros relativamente pequeños de mercancías, les dicen, te lo voy a comprar en tanto el producto. Y si una persona no accede, pues simple y sencillamente los otros que también compran el producto, los mayoristas, ya saben cuál es el precio mínimo al cual tienen que pagar, o máximo, perdón, que tienen que pagar. Y por lo tanto, nadie más le compra a la persona a un precio distinto y por lo tanto muchas veces las personas se quedan con sus mercancías o tienen que, o terminan vendiéndola a un precio sumamente más barato del que ellos les estaban ofertando. Entonces, en ocasiones existe o se complica la libre movilidad de los recursos. Los agentes en ocasiones intentan ingresar a algún mercado, pero muchas veces en cuestión de burocracia, pues no es tan fácil poner algún negocio. Entonces, ahí está una cuestión que también dificulta el poder tener acceso al mercado de manera rápida. Los consumidores, productores y los dueños de los recursos deben poseer conocimiento perfecto de todo lo que ocurre, de los precios, de las cantidades, etcétera, lo cual también decíamos es complicado o es muy difícil de que todas las personas tengan la información. ¿Por qué? Algunos tienen los medios rápidos, algunos tienen redes de comunicación, saben lo que va a pasar, entonces pueden actuar mucho más rápido que algunos otros competidores. Muy bien, se dice entonces que las funciones del mercado deben ser las siguientes, deben de asignar a las empresas con eficiencia todos los recursos y las empresas deben asignar todos sus recursos que generaron a los otros bienes o a las otras personas y los productos finales se deben distribuir entre los consumidores con eficiencia, ¿ok? Los sistemas también deben de producir los bienes que la sociedad necesita, solamente lo que la sociedad necesita. Es una cuestión complicada, porque en ocasiones, aunque hay productos que la sociedad no necesita, el mercado lo empieza a producir y después le genera la necesidad a las personas. Pero bueno, eso es también parte de cómo funcionan las empresas. Hay algunas fuentes de fracaso de los mercados. Uno de ellos es que las estructuras de los mercados a veces no son competitivos. Es decir, la forma en la cual se están agregando las empresas, la forma en la cual se desarrolló algún mercado, no es de las mejores formas y simple y sencillamente genera un colapso. La existencia de bienes públicos. Simple y sencillamente hay algunos elementos, hay algunos productos que las empresas no lo pueden ofrecer
o que es muy caro generar ese bien. Entonces, entra el gobierno para dar ese bien. Por ejemplo, en México se dice que sería muy difícil que existieran diferentes empresas ofertando energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si cada empresa estaría ofertando su energía eléctrica, pues cada una de ellas tendría que hacer su propio tendido de cables para que llegaran a mi casa, ¿ok? Y eso es sumamente complicado. No es tan fácil que una empresa A haga su propio tendido de red eléctrica, otra empresa B también y la CFE también. Entonces tendríamos ahí ciertas complicaciones. Como es muy caro, precisamente entonces se prefiere que haya una empresa del sector público que oferte esos bienes para que no haya precisamente un problema. De otra forma, también el hecho de que a algunas comunidades les llegue la energía eléctrica sería sumamente costoso. El tendido de 15, 20, 30 kilómetros para ciertas comunidades de cableado, de comprar postes, etcétera, sería sumamente caro para las personas. Por lo tanto, tiene que entrar el gobierno mediante algunos apoyos y mediante la empresa pública para que nada más les cobre al final lo que viene siendo el servicio de la luz y no tanto cobrarle los postes y el tendido de ciertos cables para poder llevar la luz. Entonces, ahí está un problema. A veces los mercados también no pueden darle respuesta a esos beneficios y por lo tanto tienen que entrar los bienes públicos. Existen externalidades, presencia de costos y beneficios externos, existen algún tipo de empresas que se generan ciertas alianzas internacionales o simple y sencillamente existen algunos impuestos que se generan por otros países o por otros gobernantes que no le permite a la empresa, por supuesto, y al mercado desarrollarse. Un ejemplo, hace poco Donald Trump generó un impuesto hacia ciertos productos chinos. Entonces, las empresas que estaban mandando bienes hacia Estados Unidos, pues bueno, se vieron afectados. Su mercado empezó a tener problemas precisamente por un factor externo. Donald Trump generó ese impuesto y por supuesto afectó el mercado como tal. Y hay una existencia de información imperfecta. Lo que decíamos, no todos los individuos van a tener la misma información en el momento preciso. Es válido y es entendible que no siempre nosotros sepamos. Lo mismo nos pasa a nosotros como estudiantes. Hay veces en que estudiantes se enteran rápido de alguna cuestión que hizo el maestro o alguna tarea que ya dejó el maestro y hay otros 2 o 3 que se vienen enterando 5 minutos antes de que termine la hora de hacer o de entregar la tarea. Lo mismo pasa en los mercados. Hay empresas muy pequeñas que no saben que existen apoyos o no saben que se está generando cierta ley y por supuesto al final tienen ese problema, empiezan a fallar los mercados. Las empresas entonces tienen que adoptar un comportamiento competitivo en el mercado en el sentido de que yo voy a tratar de hacerme valer por mí misma y voy a competir contra todos o me voy en un sistema cooperativo o lo que es la colusión. Es decir, voy a hacer lo mismo que están haciendo las otras empresas, pero sin hacerle la competencia a ellas. La otra empresa agarra un 70% de mercado, yo agarro el otro 30% de mercado y no nos vamos a pelear. Si ella hace una acción, yo también hago la misma acción, pero en cierta medida que me permita mantenerme como empresa como tal. El modelo de colusión se da generalmente en aquellas empresas o aquellos individuos que tienen una estructura como un monopolio o un duopolio, o tal vez los oligopolios. Es decir, la colusión ocurre cuando los acuerdos de fijación de precios y niveles de producción entre los fabricantes son muy explícitos. Es decir, se reúnen, ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Los precios van a ser tantos y de ahí no le movemos. El oligopolio, por ejemplo, hay alguna estructura que viene siendo esta, se enfrenta a alguna demanda de mercado y en ocasiones solamente producen en el punto en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es decir, cuando lo que yo esté ganando por producir una unidad sea igual a lo que me cuesta generar esa unidad. Entonces, de ahí no nos movemos porque no nos conviene como empresas. Otro elemento dice, cuando las empresas se reúnen, y no toman precisamente decisiones en conjunto, se define como una colusión tácita. Es decir, se acuerdan acuerdos implícitos o generan acuerdos implícitos. No es precisamente lo que ellas estén diciendo, no es que se reúnan como tal, sino que de manera indirecta también pueden generar algunas decisiones.
Ellos saben lo que está haciendo el otro y por lo tanto siguen la misma tendencia que los otros empresarios. Bien, hasta este punto sabemos que hay ciertas estructuras de mercado. Van a haber colusiones o va a haber cierta competitividad entre las empresas. Y es lo que nosotros vamos a topar continuamente. Sin embargo, todas las empresas deben de buscar generar una oferta siempre y cuando sus costos le permitan, por supuesto, ingresar al mercado, mantenerse y tomar la actitud competitiva o una actitud cooperativa, que son las dos posiciones que puede tener una empresa. Entonces, para ello dice, tenemos que recordar que son los costos fijos. Los costos fijos, recordemos, son todos aquellos que no varían con la cantidad de bienes o servicios producidos. Es aquel costo que se mantiene constante independientemente si yo estoy produciendo o simple y sencillamente dejo de producir y estoy en stand-by. Entonces, esos costos se mantienen y, por supuesto, a la larga van a producir que la empresa, pues, bueno, sea competitiva o simple y sencillamente tenga que cerrar si mis producciones, si mi nivel de producción es muy baja. El costo variable es aquel que se modifica directa o proporcionalmente de acuerdo al volumen o cantidad de insumos que se empleen en la producción. Y por supuesto, mi producción, va a originar que mis costos variables cambien. Produzco mucho, van a aumentar mis costos variables. Produzco poquito, van a disminuir mis costos variables. Los costos totales sabemos que es la sumatoria de los costos fijos y los costos variables, que se utilizan directa e indirectamente para un proceso productivo de bienes y servicios que queremos llevar al mercado. Por lo tanto, tenemos que ver toda esa sumatoria de lo que nos implica poder producir un bien y llevarlo al mercado, y entonces vemos lo que son los costos totales. En economía vemos estos dos elementos, costos fijos y costos variables. Y por supuesto los costos totales, que son las cuestiones básicas para poder hacer algún tipo de definiciones y tomar algunas referencias en cuanto a qué es lo que tengo que hacer. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos que se producen desde 0 hasta 2.200 unidades de algún bien. Cuando los costos fijos dice van a ser 1.000 en todo el sistema, no hay mayor problema. Y los costos variables van a ser los únicos que van a estar modificándose. Entendemos, por lo tanto, que los costos totales van a ser solamente la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Por lo tanto, en el primer nivel, cuando no estoy produciendo, mis costos totales van a ser 1.000, que reflejan solamente mis costos fijos. El siguiente nivel, aunque ya estoy produciendo 200 unidades, mis costos variables, por lo tanto, van a ser 800 y mis costos totales van a ser 1.800. Así progresivamente lo vemos cuando producimos 400, 600, 800, hasta 2.200 unidades. Vamos a ir viendo cómo cambian mis costos totales en función de los cambios que se generen en los costos variables. Muy bien, aquí podríamos ver lo que son los títulos, las gráficas de cómo se pueden ver los costos totales, que es la línea gris que nosotros vemos en la parte de arriba, y los costos variables, que es la línea o la gráfica naranja, y los costos fijos, que es la gráfica azul. Bien, de esa forma podríamos entender que es un comportamiento de los costos totales, costos fijos y costos variables. ¿Cuál es la importancia de estos costos? Es que nos van a poder dar algunos elementos, por ejemplo, el costo medio. El costo medio, dice, es aquel que incurre en un proceso productivo cuando estamos generando una unidad de un bien o un servicio. Es decir, es el valor del costo total que se divide por el número de unidades producidas y, por lo tanto, nos genera el costo de cada unidad. La fórmula es costos totales entre las unidades producidas. Es la forma de poder encontrar el costo medio. El costo fijo medio es la carga de cada costo fijo que absorbe una unidad de bienes o servicios producida. El costo fijo medio es igual a los costos fijos entre las unidades producidas, por lo tanto. Otro elemento que es importante es el costo marginal, es decir, es el cambio generado al aumentar un nivel de producción. Su forma de obtenerlo es el costo marginal es igual al costo total 2, es decir, de un periodo, menos el costo total del periodo anterior, entre la diferencia de la producción del periodo 2 menos la producción del periodo 1. Muy bien, se entiende entonces que estas definiciones que nosotros vimos es lo que nos permite generar la oferta de la empresa.
para que la empresa pueda saber o pueda entrar en lo que es la competencia del mercado y saber qué actitud tomar, si es una actitud competitiva o una actitud de cooperación, tiene que saber precisamente cuál es su oferta que puede llevar al mercado. Porque yo no puedo entrar y competir por un mercado, un 90% o un 100% del mercado, si mi producción solamente me permite abarcar un 50 o un 40% del mercado. Entonces, si solamente mi capacidad es de producir un 20 o un 30% del mercado, entonces tal vez me conviene tomar una actitud de cooperación o la colusión y permito que mi competidor tome un 40 o 60 del mercado y yo me quedo con el resto. Entonces, esa es una forma. Por eso es importante analizar lo que es la oferta de la empresa. Aquí tenemos entonces los mismos elementos. Hace dos diapositivas veíamos los costos fijos, costos variables y los costos totales. Actualmente vamos a ver los costos fijos, el costo fijo medio, el costo variable medio, el costo medio y el costo marginal. ¿Ok? Entendíamos entonces que el costo fijo medio es solamente dividir los costos fijos entre la cantidad de unidades. Por lo tanto, en el nivel 1, en el periodo 1, como no estamos produciendo, pues es 0. En el segundo periodo, cuando estoy produciendo 200 unidades y los costos fijos son 1000, mi costo fijo medio va a ser de 5. Es decir, 1000 entre 200 me toca 5. En el otro elemento, cuando produzco 400 unidades y sigo manteniendo mis costos fijos de 1000, mi costo fijo medio va a ser 2.5, es decir, 1000 entre 400. Y así sucesivamente tendríamos que ir haciendo cada uno de ellos, hasta llegar a los últimos valores, que es 0.50 y 0.46. Ok, el costo variable medio. Se entiende que es la misma fórmula. Entonces, el costo variable lo divido entre la cantidad de unidades. Para el primer periodo, como estoy produciendo 0 unidades, o más bien no produzco, pues bueno, no tenemos algún valor. En el segundo periodo, como tenemos los costos variables un valor de 800 y estoy produciendo 200 unidades, mi costo variable medio es de 4. Es decir, 800 entre 200 es 4. El siguiente periodo tengo los costos variables de 1360 y estoy produciendo o estoy generando 400 unidades. Por lo tanto, 1360 entre 400 nos da un valor de 3.40. 1680, que es el siguiente periodo, entre 600 unidades, me da un valor de 2.80. Y así sucesivamente tendríamos que hacer la división de los costos variables entre las unidades producidas. El costo medio, en el costo medio nosotros tenemos que vamos a dividir todo lo que es el costo total entre las unidades producidas. Para el segundo periodo, tenemos 1000 del costo fijo más 800 de los costos variables, de un total de 1800 en costos totales. Esos 1800 los dividimos entre 200 que estamos produciendo, 200 unidades, y nos da un valor de 9. Para el siguiente periodo, tenemos un costo total de 2360, dividido entre 400 nos da un total de 5.9. Para el periodo 4, tenemos 2680 en un costo total y tenemos 600 unidades producidas, nos da un total de 4.47. Así sucesivamente tendríamos que hacer esa división para poder llegar incluso a 3.91 y los siguientes valores que nos dan estos elementos. El costo marginal. En el costo marginal recordemos la fórmula, que es solamente las diferencias entre la producción de un año y las diferencias de los costos totales. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos que los costos totales o la diferencia en los costos totales son de 800. ¿Ok? 1800 menos 1000, la diferencia son 800. 800 entre 200 nos da un valor de 4. En el siguiente elemento, 2360 menos 1800, el valor que nos da lo dividimos entre la diferencia de 400 menos 200 y nos da un valor de 2.80. Siguiente elemento, 2680 menos 2380, la diferencia entre 600 menos 400 y nos da un valor de 1.6. Y así sucesivamente nosotros encontramos los valores hasta que nos da un valor de 14 en el costo marginal. Muy bien, ¿cuál es la importancia de esta tabla? ¿Para qué nos ayuda?
nos permite encontrar lo que es la oferta de la empresa. Es decir, vamos a poder ver este elemento. Cuando nosotros estamos encontrando lo que es la oferta de la empresa, cuando el costo variable medio es mínimo y cruza el costo marginal. Es decir, vamos al primero, cuando el costo variable medio es mínimo. Veamos entonces el costo variable medio. El costo variable medio va cayendo de 4, 3.4, 2.8, 2.39, 2.15, 2.13, 2.29, 2.57 y empieza a crecer otra vez. Por lo tanto, el costo mínimo, el costo variable medio mínimo es cuando tienes el valor de 2.13, ¿ok? Si nos damos cuenta, viene de 2.39, 2.15, 2.13 y 2.29. Vuelve a crecer. Por lo tanto, cuando el valor es 2.13, es decir, estoy generando 1,200 unidades, me quiere decir, por lo tanto, que mi oferta va a iniciar exactamente ahí. ¿Cuál es el valor del costo marginal? El costo marginal, cuando produzco 1,200 unidades, tiene un valor de 2.0. Por lo tanto, dice, ¿cuándo es o que genero yo mi oferta de la empresa? Es cuando la línea del costo variable medio, esa línea color café que vemos ahí, cruza el costo marginal o la línea azul. Ahí donde está la línea roja es cuando empieza la oferta precisamente de la empresa. Entonces, ¿qué pasa si yo como empresa estoy produciendo 1,000 unidades o 900 unidades? Quiere decir, por lo tanto, que va a ser complicado que yo compita en un mercado, o que sea yo de los fuertes. Si empiezo a generar 1,200 unidades, 1,300, 1,400, ya puedo tener mayor presencia en el mercado y por lo tanto estoy generando una oferta viable en el mercado. Yo como empresa ya puedo tener ciertas ganancias o utilidades y por supuesto puedo entonces llevar los bienes al mercado y poder competir hasta cierto punto o tomar una actitud de cooperación, pero ya es más seguro que yo permanezca en el mercado. ¿Ok? Por lo tanto, se dice a partir de 1,200 unidades se alcanza un producto marginal de 2 y eso indica que la oferta de la empresa se puede dar o inicia la oferta de la empresa. ¿Cuál es la importancia de esto? Conforme las empresas aumenten su nivel de producción, sus niveles máximos de producción, etcétera, se puede alcanzar las economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Las economías de escala, dice, es un concepto a largo plazo y se refiere a la reducción de los costos unitarios como consecuencia de una nueva instalación, de ahorro en los costos al fusionarse con otra empresa o simple y sencillamente que se vuelve más productiva la empresa. Entonces, cuando la empresa es sumamente productiva, las personas que trabajan o que están en la unidad son altamente productivas, generan muchos bienes y servicios, etcétera, pues simple y sencillamente se dice que la empresa puede alcanzar o se puede definir como una economía de escala. Sus costos empiezan a bajar y entonces puede acaparar más el mercado. Una empresa puede ser lo que es, puede tener una economía de escala debido a cuestiones o factores internos o factores externos. Factores internos es que puede tener ciertos costos de producción muy bajos y le permite entonces tener un crecimiento bastante notorio. También es porque tiene especialización, es decir, las personas que trabajan tienen cierta especialización y le permite alcanzar un nivel de producción bastante alto. E incluso la dirección. La dirección también tiene mucha importancia. Las economías de escala en ocasiones se basan en cuestiones de logística que generan las empresas o simple y sencillamente en cuestiones directivas. En cuestiones externas, las economías de escala en ocasiones es porque hay ayudas gubernamentales para las empresas o simple y sencillamente lo que decíamos antes. Hay algunas empresas que se vuelven más competitivas cuando les ponen impuestos a lo que es algunos bienes que llegan a la empresa. Por ejemplo, si yo soy productor de zapatos en México y llegan muchos zapatos de China, de India, de Bangladesh y demás, porque hay muchos importadores, ¿qué pasa si el gobierno les pone un impuesto a todos esos zapatos que vienen de los otros países? Pues tal vez tengan que ser igual de caros que los míos y por lo tanto, o tal vez sean más caros que los míos después y por lo tanto a mí me generan una ayuda. Es decir, de manera externa me están volviendo una empresa competitiva porque entonces las personas van a optar por comprar mis bienes porque son más baratos con respecto a los otros y simple y sencillamente van a permitir que crezca yo como empresa.
En ocasiones, las empresas también pueden tener economías de escala cuando tienen algún tipo de derecho o tienen algún tipo de, denominación de origen, por ejemplo. O sea, yo no puedo estar produciendo mezcal si soy de otro estado diferente a Oaxaca y a Guerrero. O no puedo estar produciendo tequila si yo estoy en Campeche y solamente tiene ciertos estados, lo que es la denominación de origen. O algún otro país que quiera producir tequila, pero eso le corresponde a México. Entonces ahí me genera a mí cierta economía de escala o me va a permitir utilizar ese beneficio para producir hasta cierto punto y ser más competitivo en el mercado. Puedo venderlo con mayor facilidad porque yo tengo ese beneficio. También algunos elementos tienen que ver con las patentes. Hay algunas empresas que tienen patentes y por lo tanto solamente ellas son las únicas que pueden hacer uso de esos bienes. Ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que es cuestiones de farmacia. Hay patentes que duran 10 años, 5 años, 20 años, y después de eso ya son cuestiones libres. Pero antes de eso, esa empresa, la única que descubrió algún medicamento, puede entonces vender ese bien y por lo tanto le genera una economía de escala, porque puede crecer y puede brindar, por supuesto, ese bien, porque es la única que lo puede hacer, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una forma de generar economía de escala. Las cuestiones internas y externas en ocasiones a las empresas les ayudan a generar y obtener esos elementos. Muy bien, hasta aquí nosotros podemos entender que la forma en la cual se organizan las empresas va a permitir ciertas estructuras en los mercados, ciertas competencias. Entonces decíamos, aquí hay competencia perfecta, que es la viable o la que quisiéramos nosotros, sin embargo, no es la que existe 100% en el mercado. Y lo que se busca en la competencia perfecta es que haya muchas empresas de diferente tamaño. Es decir, que todos los que quieran producir algún bien, que entren. Eso nos permitiría a nosotros escoger de la mejor manera algún bien. El tipo de producto se busca que sea homogéneo. El precio de una variable de decisión, dice, no tiene que ser precisamente el precio de una variable de decisión. ¿Por qué? Porque son muchos los individuos que ofrecen ese bien, por lo tanto, yo puedo estar escogiendo de manera rápida. Y el ingreso a la industria, dice, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque se espera que no haya ninguna barrera de entrada. Entonces, no hay patentes, no hay normas hasta cierto punto fuertes en cuestión del gobierno y por lo tanto yo puedo entrar o salir del mercado rápidamente. Y se distingue porque el mercado establece el precio, ¿ok? Entonces, yo como empresa no tengo poder para manejar el precio. Eso es parte del mercado y por lo tanto yo soy un tomador de precios. Algunos ejemplos son los alimentos de productos básicos o algunos puestos, por ejemplo, de carne. Si ustedes van a un mercado pequeño, por ejemplo, en la ciudad, ustedes ven diferentes puestos que ofrecen el mismo producto muy parecido y prácticamente las personas, pues bueno, pueden escoger de manera inmediata y de uno enfrente del otro. Otra estructura de mercado es el monopolio. Los monopolios, solamente hay una empresa o se dice que existe una empresa. El tipo de producto se espera que sea homogéneo precisamente porque la empresa es la única que vende ese bien y no hay más. Y el precio, dice, es una variable de decisión. Sí, efectivamente, los precios son una variable de decisión para las personas. ¿Por qué? Porque en ocasiones los precios son muy altos, ¿ok? Entonces es complicado que en ocasiones las personas puedan tener acceso a algún bien. ¿El ingreso a la industria es fácil? No. Las industrias no permiten tan fácil el acceso porque los monopolios generalmente tienen ciertas patentes, utilizan ciertos bienes y les pertenecen solamente a ellos. Ahí tenemos una empresa que se ha dicho que solamente 2 o 3 personas conocen la fórmula de un refresco que ustedes conocen y dicen solamente 2 o 3 personas conocen la fórmula y nadie más. Entonces, ¿qué tan fácil es que tú empieces a producir un refresco de ese tipo? Pues es sumamente complicado. Y se distingue precisamente porque está restringido por la demanda del mercado. Como yo soy el único productor de algún bien, pues bueno, depende hasta cierto punto de cuánto me esté demandando las personas. Si el precio es una limitante, pues bueno, las personas no van a demandar mucho de mi producto y por lo tanto, pues va a ser una característica básica. ¿Cuál es un ejemplo? Los medicamentos. Algunos otros ustedes pueden ver aspectos muy restringidos que nosotros podríamos identificar. Otro elemento son los oligopolios. Entre ellos están los duopolios, son muy parecidos. Los oligopolios son 4 o 5 empresas que tienen el mismo fin y los duopolios se entiende que solamente son 2 empresas que se enfrentan entre ellas y trabajan a veces entre ellas. El número de empresas son limitadas,
Para los oligopolios, decíamos, son 3, 4, 5 empresas, y para los duopolios, en ocasiones, pues, o más bien, para los duopolios son solamente 2 empresas. El tipo de producto se entiende que algunas de ellas son homogéneas y en ocasiones son diferenciados. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones hay empresas que no pueden competir con otra porque es muy grande. Son solamente 2 empresas tal vez, pero una de ellas es la que tiene la mayor cantidad del mercado y por supuesto la otra tiene que optar por diferenciar su producto. Es decir, darle algo más al consumidor para que lo puedan mantenerse en el mercado. ¿El precio es una variable de decisión? Sí, efectivamente, al ser pocos los que ofrecen algún bien, es complicado que los individuos puedan ingresar de manera rápida al mercado y comprar algunos bienes. ¿Tiene algún ingreso a la industria? La facilidad es limitada. ¿Por qué? En ocasiones, cuando las empresas son grandes, implica que la cantidad de recursos que requieres para invertir en ese mercado son muy altas. Entonces, en ocasiones, el ingreso a algún tipo de mercado de este tipo es difícil o no puedes tener el dinero necesario para poder mantener ese ingresar al mercado. Y finalmente se distingue por un comportamiento estratégico. ¿Ok? En ocasiones, ahí decíamos, se dan el modelo de Cournot, de Bertrand, o se da lo que es la teoría de juegos, el cómo se comporta una con la otra empresa y entra lo que es el comportamiento estratégico de la empresa. Un ejemplo son los automóviles, la gran cantidad de empresas que ya generan automóviles, pues bueno, tienen más o menos estas características que nosotros conocemos. Y finalmente tenemos la competencia monopolística. Ojo, el monopolio y la competencia monopolística no son lo mismo. En el monopolio es solamente una empresa. En la competencia monopolística son muchas empresas o tal vez 3, 4 empresas, pero tienen un tamaño parecido. Y los productos no son homogéneos, no se parecen entre ellos, son diferenciados. Son productos que tal vez están muy cercanos, pero uno tiene un aspecto distinto al otro y por lo tanto puedes diferenciar de manera rápida. El precio hasta cierto punto es una variable de decisión. En ocasiones son variables de decisión, por supuesto. Sin embargo, el ingreso a la industria son relativamente viables porque son muy segmentados, ¿ok? Entonces, los precios, como son productos diferenciados, pues tú puedes tener un segmento para ti solamente como empresa. La competencia, entonces, en cuanto al precio y la calidad, pues bueno, es una característica que tiene la competencia monopolística, es decir, son empresas grandes, pero que tienen esa característica de que los productos son distintos. Aquí tenemos algunos ejemplos de restaurantes o los que son algunos jabones de olor o de aromas que nosotros podemos identificar. Ahí podemos ver que existen 3 o 4 empresas que nada más manejan esos bienes y que son sumamente diferenciados. Algunos que porque tienen, no sé, grasa de avellana o que tienen coco de no sé qué cosa o que tienen miel de no sé cuál y tú puedes identificar los jabones por esa característica específica. Hay algunos restaurantes que nosotros conocemos, los más típicos de cierto nivel, que también te ofrecen ciertos beneficios y por supuesto se diferencian de ellos, aunque algunos tienen ciertos menús muy parecidos, ustedes pueden ubicar algunos tal vez, pero entre ellos también tienen, por supuesto, diferencias en lo que es algunos de los restaurantes de tamaño relativamente grandes que ustedes podrían ubicar. Bien, hasta aquí entonces vamos a ver lo que es el último tema de competencia en el mercado y nos estamos viendo en algún momento. Gracias.